Buenos días, aquí estamos nuevamente como Cámara de Comercio de Santiago, en el taller tributario que hemos denominado las novedades de la operación renta, año tributario 2022, que gentilmente, como todos los años, desde hace muchos años, nos colabora el Servicio de Impuestos Internos y tenemos para estos efectos la presentación de estas novedades a don Ricardo Adame Poblete. ¿Ya? Sin más, y dando las gracias como siempre. ¿Ya? Bienvenido Ricardo, ¿cierto? Adelante con su presentación. Muchas gracias, don Adolfo. Siempre un gusto poder apoyarlos en este proceso de operación renta. Este año, menos mal, no ha sido tan traumático como otros años, como comentábamos en la presentación eh, que hicimos hace un par de semanas que tenía que ver con las declaraciones juradas. Este año tenemos muchas novedades respecto de la operación renta y eso siempre se agradece porque hemos tenido los últimos años bien traumáticos respecto de las modificaciones que se han introducido por diferentes normas y diferentes leyes que han venido a reestructurar nuestro sistema tributario. Así que este año y probablemente el otro va a ser un poquito más tranquilo. Ya vamos a ver cómo avanzan las reformas que están o que se van a discutir más adelante en este gobierno para ver qué nos depara el futuro. La idea de esta presentación es un poco mostrarles las novedades que presenta la operación renta del año tributario 2022, no son muchas. Vamos a hacer un breve repaso de lo que son los regímenes tributarios que están vigentes al día de hoy, los contribuyentes que tributan en base a renta efectiva, y vamos a trabajar también un breve recordatorio de lo que son las declaraciones juradas o las modificaciones que se introdujeron a las declaraciones juradas, para continuar finalmente con lo que nos convoca, que son las modificaciones de la operación renta. Yo creo que lo más relevante acá, lo que va a significar un mayor quizá conflicto con los trabajadores, con los contribuyentes, tiene que ver con la restitución del 3% por el préstamo con tasa cero que entregó el gobierno como parte de las medidas de apoyo en el COVID, que muchas personas no lo consideraron o están tomando recién conciencia de que era un préstamo y no un bono. Entonces eso puede generar algún grado de conflicto y digamos, algún problema con los trabajadores y en el caso del servicio con contribuyentes que piensen respecto de este tema de la restitución. Vamos a hacer la presentación, pueden ir haciendo las preguntas en el chat, al final vamos a recogerlas para ir contestando aquellas que podamos responder, digamos, con la información que tenemos al día de hoy. Tenemos claro que el día de ayer hubieron algunos problemas con los sistemas, estamos trabajando con eso, se nos han reportado una serie de problemas respecto de los envíos de las declaraciones y algunos problemas con algunos asistentes. Les aviso ya que estamos trabajando para solucionarlos y estar operativos en un 100% a la brevedad posible. Ya cuando hay una alta demanda, sobre todo estos primeros días, donde toda la gente está tratando de enviar sus declaraciones para poder, digamos, tener la devolución en la primera emisión, suele ocurrir que se saturan los sistemas y empiezan a presentar estos problemas. ¿Ya? Pero seguimos trabajando para estar, digamos, 100% operativos. Como le decía, lo primero que vamos a hacer es un breve repaso respecto de lo que son los regímenes tributarios que están vigentes al día de hoy. Regímenes tributarios que tengan que ver con contribuyentes que declaran con renta efectiva. El régimen general es el del 14 letra A, es un régimen de acceso libre, cualquier contribuyente puede participar del 14 letra A. Son contribuyentes que llevan contabilidad completa y construyen renta líquida imponible, de acuerdo al artículo 29 al 33. Son contribuyentes que tienen, también aplican artículo 21 y aplican artículo 39, digamos que son la estructura de la renta líquida. Es un régimen que ya nosotros venimos trabajando hace bastante tiempo. La ley 21.210 introduce algunas modificaciones respecto al artículo 21 y del artículo 31 principalmente, pero no son grandes modificaciones o en general no son parte de esta presentación, digamos. Pueden ahí haber algunas consultas, pero en general, digamos, el 21 se modifica extensamente, pero el 31 siento que no es una modificación muy relevante.
pagan un impuesto de primera categoría con tasa del 27% y tienen la opción de rebaja por incentivo al ahorro, contribuyentes que tengan ingresos de hasta 100.000 UF. Ya este beneficio alcanza a contribuyentes de ingresos de hasta 100.000 UF. Esa es la limitación que pone el artículo 14 letra E respecto de quienes pueden optar por esta rebaja por incentivo al ahorro. Tienen la opción de anticipar el crédito por impuesto de primera categoría, que es este crédito en carácter de voluntario que se conoce, digamos, habitualmente cuando yo entrego dividendos o retiros a mis socios o accionistas y no hay créditos disponibles, el contribuyente puede anticipar. Acá no hay restricción respecto a los ingresos, cualquier empresa podría hacerlo. Y a pesar de que acá habla son dueños afectos a impuestos finales, también se puede anticipar crédito a empresas, a personas jurídicas. Y si ustedes se fijan en la resolución 19 del 2001 y la 33, si mal no recuerdo, del 2001, donde están digamos, las instrucciones para confeccionar el registro de renta empresariales, ahí se consigna en el SAC como primera opción de distribución esos créditos que se entregan en carácter de voluntario. O sea, yo podría darle créditos a un contribuyente que tributase con impuesto de primera categoría, a una persona jurídica con domicilio o residencia en Chile, y esa persona jurídica tiene la obligación de entregarlos en primer término a sus socios accionistas cuando haga distribuciones, ¿ya? Y ahí pueden ir escalando hasta que lleguen al contribuyente de impuestos finales. Existe la posibilidad de liberarse de llevar registros de renta empresariales, y aquí es importante tener claro que dentro del registro de renta empresarial existen dos grandes universalidades, existen dos grandes grupos que nosotros tenemos que distinguir. Por una parte, las utilidades, el registro, el RAI, el DEDAN y el REX, y por otro lado el SAC, ya todo lo que son los créditos. Cuando se habla de que existe una liberación de llevar registro de renta empresariales, se refiere a la liberación de llevar utilidades. Mientras tengamos un régimen o mientras nuestros regímenes sean integrados o semi-integrados, existe la obligación de controlar los créditos. Los que somos más viejitos y trabajamos con el FUT, siempre hablábamos de que el FUT de una sociedad anónima tenía por único objeto controlar créditos, porque en definitiva los accionistas tributaban por las utilidades que les entregaran siempre, ¿ya? Pero mientras tengamos un régimen integrado vamos a estar obligados a controlar los créditos siempre. Entonces esta liberación se refiere básicamente a aquellos contribuyentes que no tienen rentas exentas, porque se entiende que cualquier distribución que hagan van a ser distribuciones que estén afectas a impuestos finales, ¿ya? Ahí siempre hay que tener cuidado y en general uno no recomienda que no se controlen las utilidades, ¿ya? Siempre es bueno hacer ese control porque eventualmente podrían incluso optar por hacer una distribución de capital. Esta famosa, digamos, cuando uno hace la distribución, existe la posibilidad de que ya cuando ha repartido todas las utilidades poder optar, incluso las UVET, las utilidades de balance en exceso a las tributarias, existe la posibilidad de distribuir capital, ¿ya? Los propietarios tributan en base a retiros, remesas o distribuciones, imputación parcial del impuesto de primera categoría, con tasa, o sea, pueden imputar hasta el 65%. El mecanismo es imputo el 100% y genera un débito por el 35%. Y las empresas registran el crédito por impuesto de primera categoría en el SAC. Estas empresas presentan la DJ 1948. A ver, en general, la DJ 1948, las sociedades anónimas, las sociedades por acciones están obligadas a presentarlas siempre, porque son contribuyentes que tienen que registrar la cantidad de acciones que tiene cada accionista en esta DJ, por lo tanto, siempre están obligados a presentarla. El resto de los contribuyentes solamente la presentan cuando hacen distribuciones. La recomendación que les hacemos es presentenla siempre, hayan hecho o no distribuciones, porque el sistema empieza a cojear cuando no encuentra la DJ 1948. Entonces mejor preséntenla aun cuando no hayan hecho distribuciones y no estén obligados a presentarla, ¿ya? Por el momento, hasta que solucionemos eso, es mejor que la presenten. Los contribuyentes del 14 de número 3, el régimen ProPyme, estos ya son contribuyentes que tienen un acceso restringido. Ya estos contribuyentes tienen obligación de presentar, digamos, deben cumplir ciertos requisitos para acceder a este régimen. Son contribuyentes que tienen que tener ingresos promedio de 75.000 UF, cuando hacen inicio de actividades pueden optar a este régimen si sus utilidades son de hasta 85.000, perdón, si su capital es de hasta 80.000 UF, el promedio nunca puede exceder de 75.000, pueden pasarse una vez y seguir en el régimen,
y en caso de que se pasaran de 85.000, tienen que salir del régimen, aun cuando el promedio sea inferior a 75.000. O sea, si yo tengo 90.000, perdón, tengo 50.000, 50.000 y 90.000, en el promedio no excedo de las 75.000, pero si me pasé de 85.000 en un año, tengo que abandonar el régimen. Hay una restricción acá que es bien particular respecto de la forma jurídica, porque este régimen no admite agencias, ¿ya? Y es básicamente porque el artículo 38 señala que las agencias tienen que construir renta líquida imponible de acuerdo al 29 al 33. Entonces, esa norma, que es un poquito de refilón, los excluye de este 14D número 3. Ellos construyen base imponible de acuerdo a las instrucciones del artículo 14D. Pueden anticipar crédito por impuesto de primera categoría a los dueños, tienen acceso a financiamiento. Esto es básicamente una carpeta tributaria que el servicio construye respecto de los antecedentes del contribuyente y que pueden acceder a aquellas instituciones financieras que sean autorizadas para verificar cuál es la situación tributaria de las empresas, ¿ya? Tienen obligación de llevar el registro de rentas empresariales porque acá los socios o accionistas también tributan en base a retiros. Entonces, mientras exista este régimen donde los contribuyentes tributan en base a retiros, estamos obligados a llevar un control respecto de estas utilidades que no han sido retiradas. También existe la opción de liberar y de nuevo les recomiendo que no la ejerzan, ¿ya? Siempre las liberaciones respecto de las utilidades, los créditos siempre se tienen que controlar. El servicio les entrega una propuesta de declaración a estos contribuyentes anualmente, de acuerdo a la información que tenemos en los registros de compraventa y de declaraciones juradas, que lo conversamos en la oportunidad de que vimos las DJ. Conversábamos que una de las funciones de las DJ es servir de base para estas propuestas del servicio. Los socios tributan en base a retiros, remesas o distribuciones, la imputación es total en este caso, y la empresa registra un crédito por impuesto de primera categoría en el SAC. La tasa de impuesto de primera categoría en régimen de estos contribuyentes es de un 25%, pero por estas normas, por esta ley, la 21.256, la ley de incentivo a la inversión, no, era el incentivo económico o de reactivación económica. Tenemos una tasa transitoria del 10% por 3 años. El año anterior, este año y el siguiente, la tasa es de un 10%. Es un régimen bastante beneficioso para los contribuyentes, entonces el servicio aquí, la misión que tiene es establecer si efectivamente cumple con los requisitos para estar acá. ¿Ya? Así que ahí tengan harto ojo respecto de los tipos de ingresos y de los montos de los ingresos. No conversamos de esa situación, que este régimen no tiene una restricción respecto de la forma o de la conformación societaria, pero sí tiene respecto del tipo de ingresos. No más del 35% de los ingresos pueden provenir de actividades que tengan relación con inversiones, inversión en capitales mobiliarios, fondos, tenencia de acciones, derechos sociales, fondos de inversión, fondos mutuos, depósitos, explotación de bienes raíces no agrícolas. Hasta el 35% de los ingresos pueden provenir de esa fuente. Entonces, hay que tener ojo respecto del monto y del tipo de ingresos que estoy generando para poder optar a este régimen. Presenta la J1948, digamos, mismos alcances que se hizo en el caso del 14 letra A. En el caso de sociedades anónimas, sociedades por acción, están obligadas siempre a presentarlas. El resto de los contribuyentes, si no han presentado o no han efectuado retiros, no es necesario, pero se recomienda que la declaren igualmente porque podrían quedar observados por no haberla presentado, ¿ya? Aun cuando no tengan la obligación, el sistema ahí está cojeando un poco. Los del 14D número 8 también es un régimen de acceso restringido. En este caso tiene que cumplir los mismos requisitos del 14D número 3, con el adicional de que los socios accionistas tienen que ser contribuyentes de impuestos finales. Aquí hablamos de personas naturales con domicilio o residencia en Chile, o personas naturales o jurídicas sin domicilio ni residencia en Chile. O sea, que estén afectos a global complementario o adicional. Tienen estos contribuyentes por defecto, están adscritos a la contabilidad simplificada, pero pueden optar a contabilidad completa, a diferencia de los del 14 de número 3, que estaba en la presentación pero no lo mencioné, que ellos por defecto llevan contabilidad completa y pueden optar a contabilidad simplificada. Recuerden que todas estas opciones se hacen entre el 1 de enero y el 30 de abril de cada año, todavía están en plazo,
si quieren cambiar de régimen, si quieren cambiar de mecanismo de contabilidad, y esa opción empieza a regir a contar del 1 de enero del 2022. O sea, si se cambiaran a contabilidad simplificada o a contabilidad completa dentro de este periodo, esa opción comienza a regir a contar del 1 de enero del 2022. Tiene una base imponible especial, básicamente la diferencia con los contribuyentes del 14 de número 3, que estos contribuyentes tienen que agregar todas las utilidades percibidas, o sea, si han recibido dividendos o han efectuado retiros, tienen que hacerla formar parte de la base imponible con sus incrementos, como era el antiguo 33 número 5 del 14A, y estos contribuyentes tributan por todas las utilidades que reciban, o sea, también tienen que tributar por ingresos no renta. Entonces ahí tienen que tener cuidado cuando opten por este régimen de tener presente esa situación. No pagan impuesto de primera categoría, es un régimen transparente. Es una opción parecida existía en el 14 ter letra A, ya que también podían quedar liberados de pagar impuesto de primera categoría. Tienen el mismo acceso a financiamiento, no llevan registros de renta empresariales, corrección monetaria, ni inventario, porque como los contribuyentes no pagan impuesto de primera categoría, perdón, como estos contribuyentes pagan en función de las rentas que se les asignan, entonces no es necesario controlar esas utilidades porque ya pagaron impuestos. Y el servicio también les construye una propuesta. Los propietarios deben ser contribuyentes de impuestos finales, que lo mencionamos, y asignan la base imponible. Aquí hablan de según participación en utilidades o capital, pero en realidad, de acuerdo al artículo 14 de número 8, estos contribuyentes pueden optar a repartir las utilidades de acuerdo a lo que ellos acuerden. ¿Ya? O sea, yo podría aportar el 30% del capital y tener derecho al 50% de las utilidades. Eso tiene que quedar en la escritura o en el acta de constitución, la forma en que los contribuyentes participan en la utilidad, y recuerden que eso también podría ser motivo de fiscalización por parte del servicio. El artículo 21 que se modifica y le permite al servicio poder objetar ese tipo de distribuciones, ¿ya? El servicio podría decir, oiga, usted está llevándose mucha utilidad y se afecta con el artículo 21, inciso primero, 40%, así que tengan ojo respecto de eso. El año pasado también salió un oficio, no tengo el número, sí, pero durante el 2021, en que señalaba que también las distribuciones de IS Food podrían quedar adscritas a este impuesto cuando se distribuyeran en una forma que no fuera o que no tuviera una razón de negocio. ¿Ya? Pero la primera opción, de acuerdo al artículo 14 de número 8, es lo que acuerdan los socios. Los socios pueden acordar cómo van a distribuir las utilidades. Segundo mecanismo, de acuerdo al capital pagado, y tercer mecanismo, de acuerdo al capital suscrito, que es más o menos lo mismo que estaba en el 14 letra A al 31 de diciembre de 2019, en el régimen de renta atribuida. Créditos contra impuestos finales del 33 bis, que aquí, digamos, se corrige una inconsistencia que había respecto del año anterior. En el AT 2021 hubo alguna controversia respecto de si estos contribuyentes podían o no acceder al crédito del 33 bis. Pueden acceder y este crédito se entrega corregido monetariamente a los socios o accionistas. Eso está en un oficio que se promulgó el año pasado también respecto de este crédito. El 14G, que es un régimen que el servicio lo había, digamos, lo había normado un poco a través de oficios y circulares respecto a aquellos contribuyentes que no tienen socios o accionistas que puedan beneficiarse de las utilidades que genera el negocio. ¿Ya? Estas son fundaciones, son ONG, son organizaciones sin fines de lucro, son ese tipo de empresas, administraciones de edificios, que pueden tener actividades que estén afectadas a primera categoría, pero que no tienen no tienen estos socios que puedan beneficiarse de la utilidad, que todas esas utilidades se reinvierten en el mismo negocio, ya en una fundación, por ejemplo, en el mismo, digamos, destino que tiene esa organización. Los contribuyentes están afectos a tasa de impuesto de primera categoría del 25%, construyen renta líquida imponible de acuerdo al 29 al 33. Estos contribuyentes no les alcanza el beneficio de la rebaja del 10% que tienen los del 14D. Ya la norma de la ley 21.256 solamente se aplica a contribuyentes del 14 letra D y estos son del 14 letra G. Por lo tanto, no les alcanza
el beneficio. Presentan DJ 1945 cuando tengan ingresos de más de 12.000 UEFs. De nuevo les recomiendo que siempre la presenten, ya el sistema es un poco mañoso respecto de eso. Digamos, que se hacen presentes estas situaciones, pero siempre el sistema no tiene cómo saber si sus ingresos son o no, o están o no obligados a presentar esta DJ. Por lo tanto, podrían quedar observados porque no la presentaron. Pero la obligación es cuando tienen ingresos de más de 12.000 UEFs de presentar la DJ 1945. Estos son los recuadros que tienen que presentar los contribuyentes, los del 14 letra A, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10. El formulario, al igual que el año pasado, está customizado. O sea, si yo soy un contribuyente del 14 letra A, me va a mostrar estos recuadros. Si soy del 14D número 8, me va a mostrar el 6, el 7, el 22 y el 23. Si soy del D3, el 6, el 7, etcétera. ¿Ya? Tengan ojo respecto de eso. Tuvimos algunos reclamos al principio del proceso que señalaban que no les mostraban los recuadros que correspondían de acuerdo al régimen tributario. Esto yo lo mencioné en la charla de las declaraciones juradas, pero se los vuelvo a mencionar en caso de que haya gente que no tuvo la oportunidad de ver esa presentación, que podrían estar en un régimen que no les corresponde o el servicio los podría tener en un régimen que no les corresponde. ¿Ya? Entonces, fíjense bien respecto de cuál es el régimen en el cual aparecen consignados de acuerdo a la información que está en su página personal del servicio. Y si ustedes consideran que no es el que le corresponde, hagan la presentación a impuestos internos para que los reclasifique, ¿ya? Para que puedan, digamos, mostrarles en el formulario 22 los recuadros que corresponden. Ahora, el servicio les va a decir, efectivamente hubo un error, o sabe, no, usted está en el 14D y le corresponde el 14A. Ahí el servicio les va a tener que contestar. Pero tengan ojo con eso respecto de que los cuadros que les esté mostrando sean los que corresponden de acuerdo al régimen tributario al que ustedes están adscritos. ¿Ya? Respecto a las declaraciones juradas, conversamos en la charla de declaraciones juradas extensamente respecto de esto. Aquí vamos a hacer un repaso muy rápido para aquellos que no estuvieron presentes en esa charla y también para los que digamos, que puedan tener alguna duda todavía respecto de eso. La DJ 1879 la presenta 564.000 contribuyentes, es la más masiva. Se modifican, tiene dos modificaciones. Se eliminó la columna de trabajadores de arte y espectáculo y se agrega esta columna especial del 3% respecto de las retenciones para restituir el crédito con tasa cero. La DJ 1887 la presenta 373.000 contribuyentes, la declaración de sueldo, y aquí también se modifica el 3% o se agrega esta columna del 3%, y aquí hay una modificación bien relevante que puede ser la vedette respecto de esta operación renta, que es que el servicio hace la propuesta de la declaración jurada 1887 a partir de los libros de remuneraciones electrónicas. ¿Ya? Eso fue como el gran, digamos, el gran evento de este año. La 1903 la presenta solo un contribuyente, que tiene que ver con accidentes del trabajo, enfermedades profesionales, y se eliminan un par de columnas respecto de las cotizaciones pagadas y la ley sana pagada. La 1929, 3.100 contribuyentes, declaración sobre operación en el exterior. Aquí hay que tener ojo respecto de que esta DJ yo hago harto hincapié de que podría estar subdeclarada, porque si yo tengo operaciones en el extranjero, y hoy día es muy común que yo tenga compras de Bitcoin, de criptomonedas, de ETFs a través de plataformas, esta DJ la debería presentar, sea persona natural o jurídica. Ya, yo si soy una persona natural y tengo un departamento en Brasil, por ejemplo, que estoy percibiendo una renta desde allá, debería presentar esta DJ. ¿Ya? Entonces puede que esté subdeclarada esta declaración jurada. Y aquí se hacen algunas modificaciones respecto de las instrucciones para generar nuevos códigos respecto de las rentas que se están recibiendo en el exterior. 1943, 111.000 contribuyentes, acogido al 14 letra B, números 1 y 2, que son estos contribuyentes que son de renta presunta o de contabilidad simplificada, y se agrega una columna de créditos sin derecho de devolución, que lo comentamos cuando hicimos la presentación de declaraciones juradas,
el servicio toma conciencia de que estos contribuyentes pueden tener acceso a este tipo de crédito, entonces se habilita una columna para que la declaran. 1947, 239.000 contribuyentes de la declaración jurada sobre base imponible primera categoría, y aquí se modifican para los contribuyentes del 14D, se modifican las instrucciones respecto del 33 FIS, 14D número 8, que es esta norma que comentábamos antes que se habían, digamos que el servicio había señalado que efectivamente los contribuyentes podían tener este beneficio y se atribuía a los socios o accionistas. ¿Ya? Este crédito debe formar parte de la base imponible cuando se distribuye. ¿Ya? Es lo mismo que con los créditos que yo recibo desde una sociedad, que los tengo que hacer formar parte de la base imponible para entregárselo a los socios, como incrementar la base por el crédito que estoy asignando. La 1820 sobre contratos de derivados, esta ya es una DJ más específica para aquellos que están sometidos a la fiscalización de la Comisión de Mercado Financiero, están exentos de presentarla. DJ sobre donaciones, la 1832, que agrega la ley 21.258, que son donaciones al Fondo Nacional del Cáncer. Acá siempre les hago el alcance porque es bastante común que aparezcan observaciones respecto de donaciones, porque el beneficiario de la donación no declaró la DJ 1832. Entonces tengan ojo ahí cuando vean la información de terceros, de asegurarse de que las donaciones que ustedes realizaron, aquellas que están utilizando como crédito, hayan sido informadas. Y si no, solicítenle a esa empresa a la que le donaron que rectifique la 1832 para que así quede consignado y evitarse ustedes que tengan problemas con su declaración de renta, porque podrían impugnarles la devolución porque no están declaradas, ¿ya? La nómina de técnico extranjero, esta la presentan las AFP y básicamente se refiere a contribuyentes que trabajaron en Chile, que se le hicieron retenciones, que se enteraron en AFP retenciones, pero que ellos se van del país y por lo tanto esas retenciones se les devuelven. Por ahí señala quiénes son los que tienen que presentar esta DJ, ¿ya? Bueno, aquí están las propuestas de declaraciones, las modificaciones que se hicieron a los rayados de las declaraciones juradas. Recuerden que el servicio está presentando la 1879, hace 3 años, si mal no recuerdo, y la 1887 a contar de este año. Si el contribuyente nada dijera, esas DJs quedan a firme. Y en caso de que necesite modificarlas, tiene que modificar, a ver, si tiene hasta 100 registros, puede modificar en línea, puede modificar la declaración jurada. En caso de que tenga más de 100 registros, más de 100 informados, tiene que subir un archivo nuevo, ¿ya? Como les decía, la vedette de este año, digamos, lo más relevante de la operación renta este año es la construcción de la DJ 1887 a partir de los libros de remoción electrónica que se presentan a la Dirección del Trabajo. Esa es la mayor, digamos, modificación que se introduce a la operación renta de la T2022. Esto lo conversamos harto en la presentación respecto de las declaraciones juradas, que según me han comentado, creo que está por ahí publicada también. Respecto de la 1887, se presentó el 16 de marzo, se subió para aquellos contribuyentes que no la hubiesen presentado, eso ténganlo claro. Si ustedes presentaron la DJ 1887 antes del 16 de marzo, el servicio no les sube una propuesta. Si no la han presentado, el servicio la sube, ¿ya? Pero no, digamos, no reemplaza la que ustedes presentaron. Ustedes pueden reemplazar la que el servicio presentó a contar del 16 de marzo. El plazo vencía el 28 de marzo para presentar esta DJ. ¿Ya? Bueno, cómo se opera con los libros de la Dirección del Trabajo. Y veamos el formulario 22, que digamos es la principal modificación. ¿Qué códigos se eliminan? Se eliminan códigos que tienen básicamente que ver con normas que desaparecen. Por ejemplo, en la línea 66 y 67, se declaraban el impuesto en carácter de único por la norma del artículo 32 transitorio. Cuando habían diferencias de capital propio tributario, existía la posibilidad de pagar un impuesto para
hacer borrón y cuenta nueva. Ya en general, el capital propio tributario generó hartos conflictos para poder cuadrarlo. Era muy raro que el capital propio estuviera cuadrado. De hecho, uno tendía a sospechar más cuando el capital propio estaba cuadrado que cuando estaba descuadrado, porque lo más natural es que existieran descuadraturas producto de instrucciones que pudieran en algún momento haber sido, digamos, haber presentado algún tipo de desajustes al capital propio tributario. Recuerdo cuando en el FUD nosotros rebajábamos las donaciones al 31 de diciembre y después las volvíamos a rebajar a la fecha del pago del impuesto. Entonces quedaba la utilidad castigada 2 veces. Y ahí podían haber algún tipo de, digamos, de efectos sobre el capital propio que iban descuadrando. El mismo tema de empresas que fueran muy antiguas respecto de la corrección monetaria. Recuerden que la corrección monetaria parte a partir del 74, entonces el servicio incluyó que los aportes de capital de antes del 74 no se corregían. La conversión desde escudos a pesos, eso podría haber generado un montón de distorsiones. En las empresas más chicas, los aportes de capital. Conversaba en otras charlas respecto de que muchas veces los negocios más chicos tienden a confundir la caja de la empresa con la billetera de los dueños. Entonces, si falta plata, el dueño coloca plata. Si el dueño necesita plata, saca plata de la caja. Entonces, esos movimientos de capital, de aportes y de retiros que no quedan registrados, terminan descuadrando y generando inconsistencias en el capital. Entonces, se generan estos dos recuadros para la operación renta de 2021 para hacer un pago de impuesto y zanjar ese descuadre. Partir desde el 2021 ya con un capital cuadrado, básicamente porque los del 14 de número 3 necesitan o necesitaban este capital propio tributario como punto de partida para calcular el RAI. Ya en el sistema simplificado se utiliza bastante eso. Pero eso fue para el 2021. Hoy día ya no se necesitan y se eliminan. También los contribuyentes que tienen retención de impuesto adicional sobre remesa al exterior, ya también se elimina ese código porque esto tiene que ver con contribuyentes que eran del 14 letra A y que por lo tanto de la renta atribuida y que ya ese régimen no está, digamos, está vigente. El cargo por devolución anticipada de retenciones de honorarios, enero y febrero, que también fue un beneficio para trabajadores independientes, que ya no tiene vigencia este año. En el recuadro 10 se modifica la depreciación acelerada, que fue esta modificación que introduce también la ley 21.256. Digamos que en la 20.210, la norma transitoria, señalaba que los contribuyentes que invirtieran en activos fijos entre octubre del 2019 y diciembre del 2021 podían rebajar un 50% en forma automática y 50% a cuota al 31, inciso cuarto número 5, y los contribuyentes que hicieran inversiones en la Araucanía podían rebajar el 100% en el año en que hicieran la inversión. Eso se modifica vía ley 21.256 de incentivo a la reactivación económica, y cualquier inversión que se haga entre mayo del 2020 y diciembre del 2022 pasan a ser, digamos, pueden depreciar el 100% en forma automática. ¿Ya? Entonces, por eso se van ajustando estos códigos, porque esas normas, al ser modificadas, ya requieren nuevos códigos para ir reflejándolas y se van eliminando los antiguos. Se elimina en el recuadro 15 esta columna de otras, y en el recuadro 20, el recuadro 15 y 20 tienen que ver con el 14D. Y en el recuadro 17 y 22, que tienen que ver con el D3 y D8, al igual que el 15 y el 20, se elimina el código de servicios pagados. ¿Ya? Aquí básicamente para la conformación de la estructura de la base imponible se eliminan estos códigos. Estos son los códigos que se eliminan. Como ven, no hay grandes cambios respecto al formulario 22. Y los que se agregan en la línea 4, las rentas presuntas del 14B, del 14B1 y 2, se le agrega este código 1781 respecto de los créditos sin derecho a devolución, que era lo que habíamos conversado antes respecto de que el servicio toma conciencia respecto de esta situación y por lo tanto en la DJ crea un recuadro nuevo para que los informen, y en el formulario 22 también se crea un código nuevo para que puedan ser consignados estos créditos sin derecho a devolución. En el recuadro 6 se empieza esta información que se está recopilando, son datos informativos respecto de vehículos eléctricos o híbridos.
Ya estamos en un proceso donde este tipo de movilidad o este tipo de vehículos está tomando una mayor relevancia y probable, digamos, la necesidad de recopilar información respecto de cuál es el avance, cuál es el alcance del uso de este tipo de vehículos, resulta importante al momento o para tomar decisiones. Estamos, digamos que existe una posibilidad de que existan medidas que se tomen a partir de esta información. Respecto del recuadro 6 de los códigos 1782 y 1783. En el recuadro 6 están las cuentas de participación y demás encargos fiduciarios que también tienen que ver con recopilación de información respecto de cuáles son los montos de este tipo de instrumentos. ¿Ya? En el recuadro 16 se agregan estos dos códigos del remanente ejercicio anterior o saldo inicial de los créditos no sujetos a restitución sin derecho de devolución y con derecho de devolución. En el recuadro 17 y recuadro 22 se agregan estos datos respecto de los ingresos del giro de vengados en el ejercicio anterior y percibidos en el ejercicio actual. Ya recuerden que estos contribuyentes del 14D tributan en base a los ingresos percibidos, excepto cuando sean contribuyentes o que tengan operaciones con empresas relacionadas que tributan en 14 letra A, que hay el ingreso percibido de vengado. ¿Ya? Pero básicamente la información que se busca acá es tener esos ingresos que yo devengué el año anterior, pero que percibí en este año y que debo tributar por esos ingresos en este año. Lo mismo con las existencias, insumos y servicios, ¿ya? Que son adeudados en el ejercicio anterior, pero que se pagan este año y por lo tanto corresponden a un gasto de este año. Acá podría haber información respecto de hacer algún cruce de información respecto de la información que se está presentando para hacer cuadraturas con los libros de compras, por ejemplo, o los libros de venta. ¿Ya? Lo mismo para el recuadro 22, el recuadro 17 y 22 tienen que ver con el 14D, número 3 y número 8, por lo tanto, por eso se duplican esta información. Estos son los códigos nuevos. Como ven, entre los códigos eliminados y los nuevos, los movimientos del formulario 22 fueron súper pocos en relación al 2021, que el formulario 22 cambió completo. O sea, el 2021 agregamos, no sé, 16 recuadros, 20 recuadros, yo creo que unos 16 recuadros nuevos al formulario 22. Se pasó un montón de información que estaba en las DJs, volvió al formulario 22. En relación al año pasado, estos cambios son muy menores. ¿Ya? Veamos lo que es o lo que va a ser quizás el mayor conflicto que vamos a tener este año, que es el reintegro del préstamo solidario del Estado con tasa 0%. ¿Ya? Los retiros del 10% de la AFP y otros beneficios, bueno, los retiros de AFP en realidad es uno solo el que podría generar conflicto, y los beneficios COVID y PYME no deberían generar los mayores conflictos, porque estos beneficios sí efectivamente son ingresos no renta para las personas, y en el caso de las personas jurídicas que hubieran recibido algún beneficio, lo registran como parte del REX. Pero el reintegro del préstamo solidario sí yo siento que va a generarnos problemas. Ok, vemos este beneficio, digamos, alcanzó a 1.321.000 personas. Aquí durante el 2021 hubo dos universos de información. Teníamos hasta septiembre del 2021 se permitió pagar directamente en tesorería a través del formulario 10. Todos los pagos que se habían hecho hasta septiembre del 2010, pagos anticipados, pagos voluntarios, que se hicieron a través del formulario 10 hasta el 1 de septiembre del 2021, van a ser parte de la propuesta que hace el servicio. Si se pagaron después del 1 de septiembre a través del formulario 10, pagos voluntarios en tesorería, el contribuyente tiene que solicitar la devolución en tesorería de esos montos. ¿Ya? A contar del 1 de septiembre, los pagos se hacían a través del formulario 50. Eso lo instruyó el servicio, y por lo tanto los pagos anticipados que se hicieron a través del formulario 50 van a estar cargados en el formulario 22 y en el asistente que va a mostrarse.
El segundo o el tercer universo, tenemos el formulario 10, el formulario 50 y el formulario 29. El formulario 29 tenía relación con retenciones obligatorias. Ya recuerden, formulario 10 y formulario 50 son voluntarios, son anticipos que hacen aquellos beneficiarios de este crédito en forma voluntaria, y los del 29 son obligatorios, a contar de octubre, retenciones del 3% a través de las remuneraciones o a través de las boletas de honorarios. Esa información del 29 llega a través de la J1879 y 1887, donde se especifica quiénes fueron los trabajadores o quiénes fueron los prestadores de servicios a quienes se le hizo la retención de este 3%. Y eso alimenta el formulario 22 y en particular el recuadro 24. Y a partir de este análisis, nosotros establecemos si hay una devolución o un pago. ¿Ya? Ahora, el recuadro 24 tiene un asistente. Vamos a revisar el asistente también. Ok, en el formulario 22 está esta línea la línea 86, donde va consignado el monto a pagar por la restitución de este crédito con tasa cero. Recuerden que el crédito se paga en 4 cuotas. Este año el 10% y en los otros 3 años un 30%. Por lo tanto, ahí completo el 100% del crédito, de este préstamo con tasa cero. ¿Ya? Entonces, en la línea 86, código 1796, cuando hay que pagar, yo lo consigno ahí para que se sume al código 305 y pase al código 91 para el pago. Este es el recuadro número 24. ¿Ya? En las dos primeras líneas tenemos el tope. Acá yo tengo que elegir el monto menor entre el 10% del préstamo y el 5% del código 170. ¿Ya? Lo que señaló la norma es que yo pagaba el 10% con un tope del 5% de mi código 170. Por lo tanto, entre esos dos montos, yo rebajo o consigno el menor como el monto a pagar de esta primera cuota. En los anticipos, a través del formulario 10 o a través del formulario 50, yo consigno cuánto anticipé respecto de mi deuda. Aquí se podrían dar dos situaciones, que yo haya anticipado más de lo que tengo que pagar, que yo tuviera que pagar 100 y anticipé 150, esos 50 que quedan no se devuelven, se abonan a la deuda del año siguiente, y si sobrara al del subsiguiente, y si sobrara al del último año. Y recién ahí se devolvería en caso de que quedara un excedente respecto de ese pago del tercer año. Es difícil, ya porque significa que tendría que haber pagado una cantidad bastante importante. Y ahí hay que ver cómo se va a hacer esa devolución, si el contribuyente tiene que pedir una rectificatoria del formulario 50, o si se va a habilitar algún código o alguna forma de hacer esa devolución al final del tercer año en caso de que quedara una devolución. En mi opinión debería ser a través de una rectificatoria del 50, porque ahí yo enteré mal el impuesto, pero el 50 tiene el límite del artículo 126, entonces si yo anticipé ahora, a lo mejor al final del tercer año quedo fuera del 126. Entonces ahí habría que ver cómo lo va a implementar el servicio. Ok, entonces si yo tenía que pagar una cuota de 100 y anticipé 150, esos 50 no se devuelven y se abonan años siguientes. Quedo con una cuota a pagar después del anticipo de 0, porque aboné todo, y los anticipos que yo hubiese hecho durante el año, esos sí se devuelven, ¿ya? Pero existe la opción de que yo voluntariamente abone esa parte que me tendrían que devolver, lo abone a las cuotas de los años siguientes. Entonces, tengo un código 1784 de 50 y tengo un 10% de 100. O sea, perdón, de 150 y de 100. El menor, 100. Aboné 50, me quedan por pagar 50. Los anticipos fueron 75 y me queda un saldo a devolver de 25. Y de esos 25, yo en el código 1797 puedo solicitar que 20, por ejemplo, se vayan a cuotas de año siguiente y los otros 5 me lo devuelvan. Si yo coloco 0 acá o no coloco nada, me van a devolver los 25. Esto tesorería va a rescatarlo desde este código. No pasan al anverso del formulario, sino que se devuelven desde acá. Vamos a ver un par de ejemplos.
¿Por qué no avanza? Aquí. Por ejemplo, tengo el préstamo de 1.300.000, el 10% son 130.000, el tope son 105.000, por lo tanto, acá deducimos a partir de este ejemplo que el 5% de mi código 170 es menos que, que el 10%, por lo tanto, estos 105.000 son el 5% del código 170. Pagos anticipados, 30.450, retenciones 25.000, por lo tanto me queda un monto a pagar de 50.000. Estos 50.000, acá yo tengo acá van los 105.450, los 130.000, 105.450, anticipé 30.450, código 1787, me quedan por pagar 75.000, aboné 25.000 en cualquiera de estas casillas, me quedan por pagar 50.000, cuota a pagar después de retención adicionales, código 1794, 50.000. Y estos 50.000 son los que van al código 1796, en el anverso del formulario 22. ¿Ya? En el otro ejemplo que tenemos, misma situación, 1.300.000 el crédito, el préstamo, 130.000 el 10% del préstamo, 105.000 el 5% del código 170, por lo tanto, los 105.000 son los que mandan, anticipé 30.000 y me retuvieron 150.000. Por lo tanto, tengo un saldo de excedente de 80.000. Y aquí se habilita esta casilla donde me dicen, de estos 80.000, ¿usted quiere abonar parte de su excedente a cuotas futuras? Y ahí él podría colocar los 80.000, 50.000, 30.000, 20.000 o cero. Si coloca cero, estos 80.000 se le devuelven. Entonces, en el ejemplo del recuadro, serían los 105.000, los 130.000, el menor 105.000, aboné 30.000, me quedan por pagar 55.000 y aboné 155.000, ahí me quedan 80.000 disponibles en el código 1795. Y aquí yo en el 1797 puedo consignar parte de lo que quiero abonar. Esto lo va a cargar todo el sistema a partir de este asistente, ¿ya? Respecto de los retiros, el primer y el tercer retiro eran sin impuesto. El segundo retiro de las AFP pagaba impuesto. Recuerden que solamente pagan impuestos aquellos contribuyentes que tengan más de 50.000 UTAs de ingresos en el año. No todas las personas que pagan impuestos están obligadas a pagar impuestos por el segundo retiro. O sea, recuerden que la tasa, que el monto afecto empieza en 13,5 UTAs. ¿Ya? Entonces los que están en el primer tramo no pagan, los que están en el segundo tramo no pagan, ya desde el tercer tramo más o menos empiezan a pagar. Hablamos de gente que tiene ingresos de en torno a 28 millones de pesos al año. Ellos empiezan a pagar respecto de este retiro, de este segundo retiro del 10% de las AFPs. ¿Ya? Esto se autorizó hay contribuyentes que ya podrían haber pagado el año anterior, ya que se les hubieran pagado las dos cuotas en el 2020, ellos ya pagaron por su retiro en el 2021, en el año tributario 2021. Hay contribuyentes que se les pagó una cuota en el 2020 y otra cuota en el 2021. Entonces, por la primera cuota que se le pagó en el 2020, pagaron en el AT 2021 y por la segunda cuota van a tener que pagar ahora, que hay algunas personas que me han preguntado, me dicen, oye, yo pagué el año pasado y ahora me salió de nuevo. Ya, pero es que el año pasado pagaste por la cuota 1 y este año estoy pagando por la cuota 2. Y hay personas que retiraron durante el 2021 y que le pagaron todo el retiro durante el 2021. Ellos tienen que pagar, si tienen más de 50 UTA, insisto, este año. ¿Ya? Todo lo que tenía que ver con bonos y con tasas son clases, digamos, son ingresos no renta por los que no hay que tributar. Acá, de todas maneras, bueno, cuál es el monto de las cantidades de personas que se beneficiaron de estos beneficios, de estos bonos, y la cantidad del beneficio entregado. Fueron montos bastante importantes. Y estos son, digamos, los efectos en el impuesto a la renta. Todo lo que son bonos no tributan. Los contribuyentes del 14D deberán ingresarlos como ingresos no renta.
El préstamo con tasa del bono solidario se paga en 4 cuotas desde el 2022 y se lo solicitó el 2021, 4 cuotas desde el 2023, y el bono clase media no tiene efectos tributarios. Eso es la presentación que teníamos para hoy. Si hay preguntas en el chat, veamos. Voy a abrir el chat. A ver, empecemos desde arriba. Efectivamente, muchos temas de duplicidad en rectificatoria de declaraciones juradas y generan multas que pasarán en este caso con esas multas generadas. A ver, Claudia, hay que ver cuáles son las duplicidades. Recuerden que hasta el 28 de marzo, que era la fecha en la 1887, y hasta el 30 de marzo, que es la 1879, no se generan multas por los cambios que se hagan a las DJs. Se podrían generar observaciones, porque cuando yo modifico una declaración jurada, quedan observadas cuando hay cambios respecto de los informados. Ya si yo informé, por ejemplo, el RUT 1 con un ingreso de 100.000, una retención de 100.000, y después modifiqué y puse el RUT 2 con ese 100.000, el sistema va a observar esa DJ, porque se cambió el RUT de la persona que estaba recibiendo el beneficio. O si yo puse RUT 1 con 100.000 y después puse RUT 1 con 120.000, también va a quedar observada porque se modificó el monto. Pero no deberían haber multas antes del 28 de marzo y del 30 de marzo. Si se modifican después de eso, sí. ¿Ya? Pero antes de eso no hay multas respecto de las rectificatorias que se realicen dentro del plazo. Otra pregunta, dice, la propuesta de declaración jurada 14, letra D, tiene problemas, no reconoce los valores. Estamos trabajando con eso, Tirso. Como les comentaba al principio, hemos tenido algunos problemas, nos han informado y ya nos, digamos, estamos trabajando para solucionarlo. La verdad es que hemos tenido más problemas de los que esperábamos respecto de este proceso. Al menos ayer hubo muchos problemas, muchos con personas naturales y con empresas. Y estamos trabajando para solucionarlas. Es un área distinta a la mía, eso lo ve sistema. Nosotros hemos recibido los reclamos de los contribuyentes, hemos recibido las observaciones y las hemos derivado a esos equipos para que las puedan, digamos, solucionar. Tenemos un chat bastante activo respecto de esos errores para ponerlo en conocimiento del área de sistemas, que es el que tiene que hacer las correcciones. Pero estamos trabajando con harto ahínco para que eso quede solucionado a la brevedad posible. A ver, aquí hay uno que no alcanzo a leer el nombre. Dice, ¿cómo se tratan los beneficios de CENSE que otorgaron para el pago de remuneraciones? ¿Se compensa con el gasto de remuneraciones o quedan como ingresos no renta? A ver, el crédito CENSE es un crédito, por lo tanto no puede ser gasto. Tiene que formar parte de la base imponible y muchas veces lo que yo veo es que o lo tratan como un activo, como un impuesto por recuperar, como un crédito CENSE, o lo agregan en la determinación de la renta líquida, ¿ya? Pero no puede ser un gasto y no es un ingreso no renta, ¿ya? Es un crédito. A ver, el 1% de la remuneración es un crédito. La diferencia, aquella parte que yo invertí en capacitar a mi personal y que no puedo utilizar como crédito, es un gasto aceptado, siempre que la capacitación tenga que ver con el negocio y con la actividad que está desarrollando la empresa. Ya ahí podríamos, no sé, hay que ver respecto de algún tipo de capacitación que hoy día es bastante común en habilidades blandas respecto de la competencia de ese tipo de instrucción, pero no es un ingreso no renta, es un ingreso afecto y como es crédito no puede ser gasto. Por lo tanto, no puedo compensarlo con gasto de remuneraciones. A ver, sobre los gastos que se pagan en el año 2022, pero se generaron en el año 2021, ¿se declaran en qué año? Depende del régimen tributario, Catalina. Si es un contribuyente del 14 letra A, el gasto, de acuerdo al artículo 31, es pagado o adeudado, por lo tanto yo lo declaro en el año en que incurrí en ese gasto.
En el caso de los contribuyentes del 14D es cuando hay flujo, por lo tanto yo lo tendría que declarar en el año en que pagué, en que hubo flujo, en que yo pagué ese gasto, pero los del 14D tienen la excepción del 14 de operaciones que hayan realizado con empresas relacionadas que tributen en el 14 letra A. Entonces, esa es la excepción. Cuando estamos en la excepción es pagado o adeudado, por lo tanto, tendría que ser en el año 2021. Entonces tenemos tres situaciones. 14 letra A en el año en que yo incurrí en el gasto, independiente si está pagado o adeudado. 14D en general, la regla general es en el año en que yo lo pagué. Y 14D, la excepción, es cuando estoy operando con una empresa relacionada que tributa en 14 letras A. Recuerden que empresa relacionada se entiende que yo tengo una participación del más del 10%, o que yo tengo algún grado de influencia en las actividades que realiza la empresa. Yo podría ser relacionado cuando yo participo en las utilidades en un 20%, pero en el capital en un 5%. Podría igual estar relacionado con esa empresa. O si yo tengo facultad para nombrar directores o para remover directores, también el servicio podría interpretar que están relacionados. La regla general es sobre 10% estoy relacionado, pero hay algunas situaciones donde el servicio podría interpretar que también están relacionados. Jos, no sé, no alcanzo a ver el nombre completo. ¿Qué sucede con la DJ 1948 para las sociedades por acciones? Siempre se debe presentar. Siempre se debe presentar porque tiene que mencionar las acciones que tienen. Como les decía, la 1948 es obligatoria para las sociedades anónimas y las sociedades por acciones siempre. Y la recomendación es preséntenla aun cuando no estén obligados. Aun cuando no estén obligados, siempre preséntenla. Yo te partí con 4 mensajes y ya van sumando. Sobre los gastos, ya se lo dice, se lo contesté. Katia, perdón. ¿Cuál es la fuente legal que permite cambiar la naturaleza de sin restitución y con derecho a evolución respecto del crédito por impuesto de primera categoría que viene en un 14 de 3 cuando eso está en la ley 21.256. El servicio lo había interpretado en una circular y la 21.256 vino a ratificar el criterio. Entiendo, Katia, que te refieres a cuando yo soy un contribuyente del 14 letra A y participo en una empresa del 14 letra D y esa empresa del 14 letra D me reparte dividendos con utilidad, o sea, con crédito. Me reparte utilidades con crédito y ese crédito en el 14 letra D era integrado en un 100% y cuando llega al 14 letra A se contamina y pasa a ser semi-integrado. Eso está en la ley 21.256. Como te decía, el servicio lo había interpretado así en la circular y la ley vino a ratificar vino a ratificar ese criterio. Si uno tenía más de 15 trabajadores, el CENSE entregó un beneficio por ellos. Uf, ahí sí que no lo sé. Si tenía más de 15 trabajadores, el CENSE entregó un beneficio por ellos. Habría que ver la ley. Ahí desconozco exactamente cuál fue la naturaleza de ese beneficio. Si es hay que ver la ley. La ley tiene que establecer cuál va a ser el tratamiento tributario de ese aporte que se hizo. Y si no está en la ley, es régimen general. Es una renta afecta. Porque para que sea exenta, tiene que estar expresamente señalado en la ley. Pero no me había tocado ver esa situación de que el CENSE entregara un beneficio a las empresas que tuvieran más de 15 trabajadores. Pero hay que ver en la ley lo que dice. Tirso, ahí me perdí. Dice, ¿qué pasa si es una sociedad? ¿Pero respecto de qué? Antes habíais preguntado, Tirso. A ver, yo me acuerdo haber visto tu pregunta arriba. Seguramente tiene que ver con... Mira, la pregunta anterior tenía que ver con la DJ de 08. Como digo, estamos trabajando en solucionar los problemas. Si sigue, o sea, si es respecto de eso, estamos trabajando nomás. Disculpa. Una nota de crédito por descuento que me hicieron acordada en el 2021, pero que el proveedor emitió esta nota de crédito en el 2022, ese ingreso vengado en el año 2021, depende del régimen. Depende del régimen. Si es un 14 de número 3, es en el año en que efectivamente ese ingreso se generó, se percibió.
o cuando se emitió la nota de crédito en este caso. Si no, es en el año en que se devengó. Si es un 14 letra A, es en el año en que se devengó con el mismo alcance que hacíamos antes respecto de operaciones con empresas relacionadas que tributen el 14 letra A. Ahí Catalina dice el crédito de activo por ser un crédito, no un ingreso. Supongo que dice que el crédito Sense es un activo, por ser un crédito, no un ingreso. Sí, es así, pero hay otras empresas que lo agregan, o sea, lo llevan a gasto y después lo agregan en la renta líquida imponible. Entonces no tiene un efecto porque se anula el gasto. ¿Ya? Lo importante es que si es crédito no puede ser gasto, ese es el pilar. Un crédito no puede ser crédito y gasto al mismo tiempo. Entonces, la forma en que lo contabilice la empresa, en general es más limpio lo que dice Catalina, que lo contabilicen como activo desde un principio, ¿ya? Pero también hay muchas empresas que después hacen el ajuste a nivel de renta líquida y no hay un problema con eso. Ricardo, perdona, ¿Sí? por el tiempo ya tendríamos que atender la última pregunta solamente, por favor. Ya, pero creo que es la última. Ok. A ver, dice, ¿qué pasa con el bono de 500.000 que recibieron los independientes durante el año 2021? ¿Pasa a ser base imponible? Si es bono, es ingreso no renta. Por lo tanto, no pasa a ser parte de la base imponible. ¿Ya? Y la última, disculpa Ricardo, aunque la sociedad sea de 3 ProPyme, de igual forma sí, igual debe presentar la J1948, aunque sea de 3. ¿Ya? Y eso, esas son las preguntas y gracias, pues. Ricardo, como siempre, excelente tu presentación. Esperamos verte nuevamente por estos lados, Se agradece, don abusando un Adolfo. poco de nuestra confianza. Sí, ¿Ya? cuando se pueda, como le digo, siempre es un gusto poder apoyarlos en No te estas preocupes, instancias. Ricardo. ¿Ya? Bienvenido como siempre. Muchas gracias por esta excelente presentación. Ya estaremos otra vez en contacto con ustedes. ¿Ya? Don Y Adolfo, la encuesta. antes de Ahí está. despedirnos, Gracias. agradeceré a los participantes si pueden contestar una encuesta que tenemos, ¿cierto?, para ustedes con respecto a todo este tipo de presentación. Es cortita, así que por favor háganla, para que nosotros es muy importante para ver cómo seguimos adelante. Alejandro. Ahí ya está lanzada, están contestando mientras. Perfecto, muchas gracias. Nuevamente despedirme de Alejandro, que lo veo por ahí, ¿ya? Acá estamos. Y la señora Eliana, señora Eliana del Carmen también, que cierto está un poco en bambalina, pero el apoyo de ella siempre es tan importante. No sé si tú quieres decir algo, Alejandro. Sí, no, agradecer como siempre la opción que tenemos a través del acuerdo de colaboración tributario que ya venimos trabajando hace unos años de poder tratar esto y varios otros temas durante el transcurso del año, ¿Sí? lo que hace que no solamente podamos entregar de manera directa información súper relevante para el acontecer puntual, por ejemplo, la operación renta, sino que todo lo que tiene que ver con las obligaciones tributarias de los contribuyentes, porque con esto vamos construyendo también un acercamiento mucho mayor con los contribuyentes a través de las distintas asociaciones, nos permite conocer mejor la realidad que ellos están viviendo día a día y también permite que los mismos contribuyentes vayan cumpliendo de mejor manera con estas obligaciones, porque muchas veces entendemos, y así lo tenemos claro también, un tema de información opera en contra de la posibilidad que tienen de declarar o cumplir bien con esas obligaciones. Entonces, por este lado, si podemos apoyar, si podemos aportar, siempre va a ser bienvenido. Así que agradecerle a ustedes también la instancia, por supuesto a Ricardo por una excelente presentación que nos hizo, como siempre. Como siempre. Y Gracias. bueno, ya nos volveremos a juntar en una nueva oportunidad tratando otro tema de importancia y tan relevante como este. Perfecto, Alejandro. Siempre vamos a contar con ustedes, eso lo tenemos clarísimo, ¿ya? Y esperamos que en un próximo, no tan lejano, podamos tenerlas en nuestras, ¿cómo se llama? No virtuales, sino que estos talleres presenciales, que siempre son bienvenidos y tienen un sabor muy distinto. ¿Ya? Ojalá así sea, don Adolfo, ojalá así sea. Esperemos que así sea. ¿Ya? Muchas gracias, como siempre. Gracias a usted.